Hola, buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos con la segunda sesión de este taller Voy o vengo, ¿qué hago con mi vida? Habilidades de autoliderazgo. Esta tarde voy a estar yo sola con todos vosotros y vamos a hablar de un tema apasionante que es de gestión emocional. Un tema que es importante poder conocer, poder autoexplorar, porque nos permite, una vez que lo sabemos gestionar, nos permite realmente ser dueños de nosotros mismos. No quiero empezar sin daros las gracias a todos por elegirnos una vez más, por acompañarnos, porque gracias a que nos elegís, nosotras podemos hacer esto que es lo que más nos gusta. Facilitar, ayudar a las personas en su propio autodescubrimiento personal. Y sin más tardanza, arrancamos. Bien, pues vamos a empezar con el tema de la gestión emocional. Siempre que hablamos de este tema, a mí me gusta tener presente una idea, que es la que pone en esta diapositiva, que creo que resume muy bien todo lo que vamos a hablar en esta parte. Fijaros, no es el estrés el que nos hace caer, sino es cómo respondemos a las situaciones de estrés. Las personas siempre vamos buscando algo externo a nosotros a lo que culpabilizar de lo que nos sucede. Si yo me enfado es porque algo que ha sucedido fuera me está enfadando. Luego eso que está sucediendo fuera, sea una persona, sea un acontecimiento, sea una cosa, es el responsable de mi enfado. Si yo me entristezco es porque una situación que está ocurriendo fuera es lo que está ocasionando que yo me entristezca. Nuevamente hay una situación fuera que es responsable de lo que a mí me está sucediendo dentro. Si yo me estreso es algo que está ocurriendo fuera lo que determina que yo me esté estresando y por eso estoy decayendo mi ánimo, me estoy cayendo, me estoy sintiendo mal o como queráis decirlo. Y yo a esto siempre tengo una pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando se nos acaben los culpables fuera? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando dejemos de poder culpabilizar a esa persona, a esa situación, a ese acontecimiento, a lo que sea que ocurra fuera de lo que nos está sucediendo por dentro? Porque si nos damos cuenta, lo que ocurre fuera ocurre. Y nosotros somos responsables de la respuesta que le damos a eso que está ocurriendo fuera. Bien, de esto es de lo que vamos a hablar en esta parte, de cómo nos gestionamos interiormente lo que nos ocurre, cómo gestionamos interiormente nuestra respuesta a lo que está ocurriendo fuera para ser realmente las dueñas, los dueños y señores de lo que nos ocurre. Esto es gestión emocional. Bueno, ¿y qué es la gestión emocional? ¿Cuál es la definición de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de gestión emocional? Porque antes de empezar a gestionarnos, de gestionar eso que nos pasa, tenemos que conocer de qué estamos hablando. Entonces, lo podríamos definir como es la habilidad de una persona para conocerse a sí misma, para conocer sus estados de ánimo y a partir de ahí tener una gestión eficaz de sus emociones para vivir la vida, para vivir los acontecimientos con una mayor serenidad. Entonces, fijaros que la propia definición nos marca los pasos. Primero es conocerse a sí mismos, luego conocer sus estados de ánimo y a continuación
gestionar esas emociones que le ocurren. Y fijaros que la definición empieza por la palabra habilidad. Es una habilidad. Luego, si es una habilidad, es algo que todos podemos aprender, con más o menos esfuerzo, con más o menos entrenamiento, pero las habilidades todos podemos aprenderlas. ¿Y de dónde viene esto de la inteligencia emocional o de la gestión emocional? El primer autor que empieza a hablar de este tema es Howard Gardner en el 83, en 1983. Él es el primer autor que empieza a hablar de los diferentes tipos de inteligencia y habla de 8 tipos de inteligencia. Hasta ese momento, o por lo menos así era cuando yo estudiaba, se consideraba que una persona era inteligente cuando tenía mucha capacidad para todas las cosas relacionadas con la inteligencia lógico-matemática normalmente. Tanto era así que entonces se decía, y esto era muy habitual en mi época, que los listos íbamos para ciencias y que las personas más torpes iban para letras. Claro, ni esto era así entonces, y hoy en día muchísimo más sabemos que no es así, que hay 8 tipos de inteligencia, que una de ellas solo es la lógica matemática, toda la que tiene que ver con el área de las ciencias, pero luego está la inteligencia lingüístico-verbal, que tiene que ver con la capacidad de todo lo relacionado con el lenguaje, el gusto por leer, por escribir, por hablar, por memorizar, por aprenderse poemas, por saber construir poemas. Luego está la inteligencia musical, todo lo que tiene que ver con el mundo de la música, de las canciones, de los ritmos, la visual espacial, todo lo que tiene que ver con el dibujar, con la fotografía, con los vídeos, con las animaciones, la naturalista, todo lo que tiene que ver con el mundo de la naturaleza, de la observación del entorno, de los animales, de las plantas, la corporal cinestésica, que es todo lo que tiene que ver con las habilidades de los juegos, del movimiento, de los deportes, del lenguaje corporal, del baile, de los trabajos manuales, y está el área de las inteligencias intrapersonal y de la inteligencia interpersonal, que realmente estas dos son las que nos ocupan en esta parte del taller. Bueno, pues estos 8 tipos de inteligencias de las que habló Gardner en 1983 son todas igual de válidas, igual de importantes, y actualmente no hay ninguna duda de que se consideran todas ellas tipos de inteligencia simplemente diferentes. Luego, las inteligencias personales, que son las que tienen que ver con la inteligencia emocional y con la gestión emocional, son 2, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal es cómo me relaciono yo con los demás, y la inteligencia intrapersonal es la de cómo me relaciono yo conmigo misma. Bien, ¿y cómo definimos la inteligencia intrapersonal? La inteligencia que tiene que ver con cómo me relaciono yo conmigo misma. Bueno, pues es la habilidad para poder configurarme una imagen exacta y verdadera de mí misma, de mi interior, y utilizar esa imagen para actuar en la vida de un modo más eficaz. Tiene que ver con el conocimiento personal. Cuánto me conozco yo a mí misma, cómo soy capaz de hacerme una imagen lo más real posible, lo más sincera posible, lo más honesta posible de mí misma, y cómo una vez que la tengo, que realmente es un trabajo de toda la vida, cómo utilizo esa imagen a mi favor para actuar en la vida de una forma mucho más eficaz. ¿Y qué es la inteligencia interpersonal?
pues consiste en la capacidad de comprender a los demás. Es la capacidad de comprenderlos, de desarrollar empatía con los demás, de poder saber qué es lo que les ocurre, por dónde están pasando, y esto nos permite acercarnos a los demás de una forma más honesta y más real. Luego, tiene que ver con cómo me relaciono yo con el otro, cómo soy capaz de comprenderlo. Bien, ¿y cuáles son los antecedentes que encontramos en la literatura de la inteligencia emocional? Bueno, pues los primeros antecedentes son del año 1990 y se deben a dos autores, Peter Salovey y John Mayer, que hacen una descripción de las cualidades emocionales importantes para el éxito. Pero sin embargo, como el autor más reconocido de la inteligencia emocional es un autor que se llama Daniel Goleman, que en 1995 impulsa el concepto con un libro muy famoso que estoy segura que muchos de vosotros, que muchas de vosotras conoceréis, que se llama Inteligencia Emocional. Pero realmente los primeros que empiezan a hablar de este concepto son Salovey y Mayer en el 90. Bueno, ¿y cómo define Daniel Goleman la inteligencia emocional? Bueno, pues la define como una capacidad para reconocernos, para reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás, y a partir de ahí motivarnos para mantener unas adecuadas relaciones interpersonales. Daniel Goleman ya habla de que la inteligencia emocional no es innata para nadie y todos tenemos el potencial de poder mejorar nuestra inteligencia emocional a lo largo de la vida, aprendiendo de nuestras experiencias personales y o profesionales. Luego, realmente la inteligencia emocional es un potencial que todos tenemos para desarrollar. Es una habilidad, todos nacemos con mayores o menores habilidades para unas cosas o para otras, pero sin embargo todos tenemos el potencial de desarrollarla si hacemos nuestro trabajo para reconocer nuestros sentimientos y los de los demás y para reconocer a los demás. Fijaros, a mí me parece que este cuadro siempre me ha parecido que resume muy bien lo que es la inteligencia emocional. Se trata de una destreza, de una habilidad que nos permite tres cosas: conocer, interpretar y gestionar nuestros sentimientos propios y los sentimientos ajenos para lograr satisfacción, eficacia y hábitos mentales. Luego, como destreza, como habilidad, es algo que todos podemos aprender, que todos podemos desarrollar, que todos podemos practicar y aumentar a través de la práctica. Luego, a partir de este momento ya no me sirve esto que tantas veces escuchamos todos de es que yo soy así. Bueno, tú eres así porque no gestionas lo que te ocurre por dentro, pero nadie realmente somos así de una forma definitiva y cerrada. Todos tenemos la capacidad de, conociendo las cosas que nos pasan, poder gestionar para desarrollar, para relacionarnos con el de enfrente de una forma mucho más satisfactoria y mucho más eficaz. De esto habla y esto es la inteligencia emocional. Luego, la inteligencia emocional, si os dais cuenta, trata de poner de acuerdo dos áreas de nuestra existencia. Por una parte, el área de la cabeza, del cerebro, que es el que se trata, el que trata de entender y de saber. Y por otra parte,
trata de poner de acuerdo a nuestra cabeza, esa que os ocupa de entender y saber, ponerla de acuerdo con nuestro corazón, que es el que se ocupa de comprender las cosas en profundidad y de conocer las cosas en profundidad. No es lo mismo saber algo desde la cabeza que conocer algo desde el interior, desde el corazón. Los terapeutas decimos una cosa o tenemos una máxima. Tú no puedes acompañar a ningún cliente por ningún camino donde tú no has estado antes, porque aunque sepas con la cabeza, aunque puedas entender con la cabeza por lo que está pasando, como tú no lo has vivido, tu corazón no lo puede conocer en profundidad ni lo puede comprender realmente. Entonces, de esto trataría la inteligencia emocional, de poner de acuerdo a la cabeza, la que entiende y la que sabe, con el corazón, que es el que comprende y el que conoce. Porque realmente en el fondo todos somos emoción. La emoción es la que nos mueve, no solo el conocimiento. Luego, gestionarnos emocionalmente es lo que nos va a permitir gestionarnos de una forma mucho más eficaz y con mucha más fuerza. Fijaros, ¿y qué ocurre con las emociones? Generalmente las emociones están muy influidas por experiencias anteriores, experiencias semejantes que hayamos tenido a la experiencia que estamos viviendo en ese momento, y eso nos destapa las emociones. Y generalmente las emociones van acompañadas de reacciones corporales importantes. El camino sería algo así, es un camino muy rápido que ocurre en milisegundos. Hay un pensamiento, ese pensamiento nos lleva a una emoción y esa emoción tiene una repercusión corporal. Y hay que ser muy grande y hay que tener una gran seguridad personal para mostrar la emoción que estamos viviendo. Estas fotos que tenéis aquí, la foto de Federer, sabéis que todos, bueno, los que nos seguís, sabéis que a mí el tenis es un deporte que me gusta mucho y que lo sigo siempre que puedo. Esta foto que tenéis aquí de Federer es de la final del Grand Slam de Australia en el 2009. Federer estaba a punto de conseguir, de igualar la marca de Sampras, de conseguir su 14 Grand Slam seguido. Nadal le ganó y no pudo igualar la marca de Sampras. Anteriormente, en el año 2008, ya le había ganado la final de Wimbledon, que Federer iba a ganar por 6º año seguido. Federer se desmontó en la final de Australia y fue tan grande, es tan grande, que manifestó su tristeza poniéndose a llorar, y en las declaraciones que hace al final del partido reconoce que el pensamiento en su cabeza hacia Nadal fue: me está matando. Ese pensamiento tiene una repercusión emocional, de tristeza, de vencimiento, no puedo con esta persona que tengo delante, y eso tiene una repercusión corporal, que es el llanto que tuvo. Y este es el camino que normalmente hacen las emociones. Hay un pensamiento, hay una repercusión emocional automática muy rápida y una repercusión corporal.
La mayoría de las veces las personas no somos conscientes de ese pensamiento que hemos tenido que nos destapa una emoción. Y el camino para gestionarnos precisamente es ser capaces de reconocer cada uno de los pasos. Bien, ¿y qué funciones cumplen las emociones? Básicamente cumplen tres funciones. Una función adaptativa, es decir, preparan al organismo para la acción, preparan al cuerpo para la acción. Una segunda función social, comunican a los demás nuestro estado emocional. Y una tercera función, que es una función motivacional, nos mueven a la acción. Son las emociones, no el conocimiento, lo que nos mueve a la acción a las personas. Fijaros, las emociones nos ayudan a relacionarnos eficazmente con nuestro entorno, por ello decimos que son adaptativas. Cuando yo estoy en un ambiente de alegría, me adapto al ambiente mostrando mis emociones de alegría. Cuando yo estoy en un ambiente más serio o de tristeza, me adapto al entorno, me relaciono eficazmente con el entorno si yo adapto mis emociones a las que hay en ese medio ambiente. Por eso cumplen esa función de adaptarnos, de no sería mimetizarnos, sino encajar con el ambiente en el que nos encontramos inmersos en cada momento. Las emociones cumplen una función de reguladores de información con el entorno, con las personas que tenemos enfrente, porque nos ayudan a generar comportamientos que tratan o de eliminar situaciones desagradables o de hacer perdurar las situaciones que nos resultan más agradables. Cuando estamos en una situación que nos resulta desagradable, nos van a ayudar a generar comportamientos que hacen al otro entender que queremos marcharnos de esa situación o que queremos cortar la relación. Y lo contrario cuando estamos en situaciones que nos resultan agradables. Son reguladores de la relación con el otro. También tienen una función de avisarnos sobre el peligro antes de que nuestro pensamiento pueda hacer una evaluación eficaz sobre él. Las emociones son muy instintivas. Antes de que de forma consciente podamos ser conscientes de un pensamiento, de esta es una situación peligrosa, nuestra emoción, que es mucho más instintiva, ya nos ha hecho reaccionar ante eso. Las emociones son mucho más reflejas, ¿no? Y esto nos ayuda a poder protegernos o a poder huir de situaciones que podían resultar peligrosas. Las emociones nos ayudan de una forma clara a transmitir a los demás cómo nos sentimos. No es igual que yo llegue a mi trabajo con cabizbaja y sin querer mirar a nadie, así doy una sensación a los demás de que me siento triste, de que me siento cansada, de que me siento... o que yo llegue dicharachera, saludando a todo el mundo, donde estoy transmitiendo a los demás que estoy de buen humor, que estoy de buen rollo, etc. Fijaros, las emociones las transmitimos a los demás a través del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, con lo cual son un claro regulador del comportamiento ajeno. Si yo estoy hablando con una persona y quiero dejar esa conversación, pero no me atrevo a decírselo claramente, tengo muchos reguladores corporales para que entienda que quiero cortar esa relación. Pues desde ir girándome, desde ir mirando el reloj, desde
hay mil formas de hacerle entender que mi estado emocional es de querer cortar esa relación. Luego, claramente nos ayudan a regular el comportamiento de las demás personas. Como podéis ver en esta foto, nos sirven para evaluar si las cosas van bien. Pues él de rodillas con un ramo de rosas y ella con una carita y los brazos en jarra le hacen entender a él que las cosas no van demasiado bien. Es un claro evaluador de cómo es nuestra relación con los demás. Así que bien, como hemos estado viendo, nos sirven de señal para los demás, para que los demás conozcan nuestro estado emocional y para nosotros conocer cuál es el estado emocional de los demás. Muchas veces solo falta que nos paremos no a ver, sino realmente a mirar cómo está el otro, qué nos expresa corporalmente para podernos hacer una idea de cuál es su estado emocional en ese momento. Pero fijaros, esta parte es muy importante. No es lo mismo sentir una emoción que manifestar una emoción. Y es aquí donde entra en juego la inteligencia emocional y la gestión emocional. Yo me puedo sentir muy enfadada por una circunstancia, pero que sienta ese enfado no es lo mismo que tenga que manifestar ese enfado con un gran ataque de ira. Ahí es donde entra el arte de gestionarme emocionalmente. Primero, de reconocer lo que me está pasando. Segundo, de dejarme sentir lo que me está pasando. Y tercero, decidir cómo quiero manifestar eso que me está pasando. Si quiero manifestarlo, si no quiero manifestarlo y en qué intensidad, con qué grado de intensidad quiero hacerlo. Pero sin embargo, cuando hablamos de gestión emocional, las personas solemos poner nuestro esfuerzo en controlar aquello que estamos sintiendo. Y esto es un error. No es posible controlar lo que sentimos. La emoción surge, la emoción es algo instintivo. Y cuando sentimos una emoción, lo mejor es reconocerla y aceptarla. Lo que sí que podemos regular, lo que sí que podemos es aprender a gestionar cómo manifestamos esa emoción. Esto es lo que realmente nos convierte en personas libres. A mí me gusta mucho este aforismo de Aristóteles que habla sobre el enojo, que dice: cualquiera puede enojarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, ay, esto, amigos, amigas, no resulta tan sencillo. Las personas vivimos en un tío vivo emocional continuo, pero eso no quiere decir que tengamos que ser esclavos de nuestras emociones. Es un entrenamiento, no es algo fácil, pero aceptar lo que sentimos y aprender a gestionar cómo queremos manifestar eso que sentimos es lo que realmente nos convierte en personas libres. Fijaros, nosotros, cada uno de nosotros y de nosotras, somos los experimentadores de nuestra vida. Y frente a esta afirmación, en gestión emocional, hay una serie de preguntas, de reflexiones que es importante que sepamos responder. ¿Quién tiene a quién? ¿Quién domina a quién? ¿Yo a la emoción que estoy sintiendo o la emoción me domina a mí? Si yo estoy sintiendo enfado por cualquier circunstancia, que seguro que muchas veces está justificada, y me dejo llevar por ese enfado y monto un pollo, tengo un ataque de ira,
¿quién está dominando a quién? ¿Yo a la emoción o la emoción me está dominando a mí? Fijaros, siempre nos parece que no lo podemos gestionar. Nos parece que la emoción se apodera de nosotros y no somos capaces de gestionarla. Pero pensarlo un momento. ¿La emoción existiría sin cada uno de nosotros? ¿La emoción existe sin nosotros? Luego, ¿es posible que puedas tener algún control sobre tus emociones o tienes que resignarte a que dominen tus actos? No es fácil. Claro que es un trabajo, claro que es un entrenamiento. Pero la última libertad del ser humano es el control, es la gestión, es la regulación de poder expresar lo que estoy sintiendo como realmente quiero expresarlo. No es posible no sentir lo que siento, pero sí que es posible decidir en qué medida quiero expresar eso que estoy sintiendo. A entender cómo funciona todo esto nos sirve mucho el modelo del coche, el caballo y el cochero, que se lo debemos a un autor que se llamaba Gurdjieff. Las personas que nos habéis escuchado hablar de eneagrama, sabéis quién es Gurdjieff, es el padre, es el introductor del eneagrama, que lo hereda de alguna forma, que lo recibe de los sufíes. Y es el primero que lo desarrolla. El eneagrama sabéis que es un modelo de autoconocimiento que a nosotras nos gusta mucho y que luego ha sido muy desarrollado, sobre todo en el mundo de habla latina, por Claudio Naranjo, que ha muerto recientemente, y que nosotras hemos aprendido en una escuela de Alicante de la mano de Juan José Albert, uno de nuestros maestros, y que también murió hace 2 o 3 años. Vamos a ver qué es lo que nos dice este modelo, porque nos va a explicar, nos va a ilustrar sobre cómo funciona esto de la gestión emocional. Fijaros, en este modelo reconocemos 4 elementos, ¿vale? Por una parte estaría el cochero, que representaría nuestro cerebro, nuestro cuerpo mental. Por otra parte estaría el caballo, que lleva el carruaje, que representaría nuestro cuerpo emocional. Y por otra parte estaría el coche, el carruaje, que representaría nuestro cuerpo físico, ¿vale? El cerebro, el cochero, nuestro cuerpo mental, emite continuamente una serie de pensamientos, de lenguajes, de ideas continuamente. Pensar que la función del cerebro precisamente es esa, emitir pensamientos, y está emitiendo pensamientos continuamente, ¿vale? Estos pensamientos le llegarían a nuestro cuerpo emocional a través de la fusta con la que el cochero maneja o da órdenes al caballo, ¿vale? Luego hay una serie de pensamientos que continuamente emite nuestro cerebro, el cochero, que a través de la fusta le llegan al caballo, y el caballo, nuestro cuerpo emocional, responde de forma automática a esos pensamientos, a esas creencias, y según los movimientos del caballo, el coche se va a mover en un sentido o en otro, ¿vale? Claro, según la calidad de nuestros pensamientos, así vamos a reaccionar emocionalmente, y esto se va a ver afectado por nuestro cuerpo físico, ¿ok? Pero hay un elemento que es los pasajeros, que realmente son los propietarios
que son los que pagan el viaje de alguna forma, y esto sería lo que nosotros llamamos como nuestro yo observante, como nuestra conciencia, ¿vale? En cada uno de nosotros, y con el entrenamiento podemos hacerlo cada vez más, hay como un yo observante, como una mirada interna que continuamente me está mirando a mí, está mirando mis pensamientos, está mirando mis acciones, está mirando lo que me ocurre emocionalmente, está mirando, está observando qué repercusión tiene sobre mi cuerpo y puede regularlo. Es el dueño y señor, puede decidir que los pensamientos que mi cuerpo mental, que el cochero está emitiendo y que tienen una repercusión sobre el cuerpo emocional, sobre el caballo, mi esencia, mi yo observante es capaz de regularlos de forma que sean cuales sean los pensamientos, sean cuales sean las emociones, la repercusión sobre el coche, la manifestación de esas emociones, mi yo observante sea capaz de regularlas. Esto hace que todo el conjunto vaya de una forma más serena, más alocada, más irritable, con más paz, con más alegría, con mucha tristeza, en fin. Todo esto depende de cómo yo tenga desarrollado ese yo observante, ese dueño y señor de todo lo que realmente me está ocurriendo en cada momento. Y con todo lo visto hasta ahora, ¿cuál sería el modelo de gestión emocional que os proponemos? Uno muy simple, que solo tiene 3 pasos. El primer paso sería sentir lo que estoy sintiendo, atreverme a sentir lo que estoy sintiendo. El segundo paso sería nombrar de forma correcta eso que estoy sintiendo. Y el tercer paso sería gestionar esa emoción que estoy sintiendo, que estoy siendo capaz de nombrar de forma correcta y gestionarla para regularla, para expresarla en la medida que yo realmente quiera expresarla, de forma que me convertiría en dueña absoluta, en dueño absoluto de mis emociones. No estaría yo al servicio de mis emociones, sino al contrario, serían las emociones las que estarían a mi servicio. Bueno, pues vayamos con el primer paso. El primer paso es sentir lo que estoy sintiendo. Y como veis en la pantalla tenéis un stop tremendo. ¿Por qué? Porque para poder sentir nos tenemos que dar el tiempo, el espacio de tiempo que muchas veces es corto para permitirnos sentir lo que estamos sintiendo. Y por otra parte, nos tenemos que atrever a sentir lo que estamos sintiendo. Fijaros, ¿cuántas veces te has sentido triste, te has sentido cansada, cansado, te has sentido desanimado, desanimada y has dicho, no toca sentir esto, en este momento no me puedo permitir, sentir lo que estoy sintiendo. Fijaros, es algo como un poco de locos, como si lo pudiéramos aplazar, como si el dolor o la tristeza que vivimos en una situación pudiésemos aplazarla para sentirla luego. Eso es absolutamente imposible. Fijaros, que nos demos el permiso para sentir lo que estamos sintiendo no quiere decir, y lo iremos viendo, que nos quedemos atrapados en ese sentir. Realmente las emociones duran milisegundos. Si nos damos el permiso de pararnos un momento y sentirla con toda su intensidad, se desvanece en muy poco tiempo. Y no se nos queda congelada en alguna parte de nuestro cuerpo. Recordar
y esto está muy claro con el modelo del cochero, el coche y el caballo, las emociones tienen repercusiones emocionales. Y de esto habla mucho toda la medicina psicosomática, donde estados emocionales, donde no nos hemos permitido, no nos hemos dado el espacio, no nos hemos dado el tiempo de sentir una emoción, eso se ha convertido en un estado emocional que muchas veces tampoco nos hemos permitido sentir y se ha quedado anclado en alguna parte de nuestro cuerpo. Luego, el primer paso es permitirnos sentir aquello que estemos sintiendo, atrevernos a sentir aquello que estamos sintiendo. Y para esto hay que ser valientes, porque muchas veces no es fácil. Luego, el primer paso sería atreverme a sentir, asumir las emociones que experimento, no evitarlas de ninguna forma. Aunque nos parezca que no toca, aunque nos parezca que no es oportuno, aunque nos parezca, recordar que siempre somos libres de gestionar lo que estoy sintiendo y de mostrarlo o no en la medida que considere. Pero eso es una parte, pero siempre puedo decidir el vivir internamente con intensidad la emoción que estoy experimentando, no evitarla de ninguna forma. Sea la que sea, toda emoción nos aporta información muy importante, por lo que es crucial que aprendamos a evitar el miedo a sentir cualquier emoción, sea la que sea, la emoción de miedo, la emoción de tristeza, la emoción de amor, la emoción de alegría, la emoción de asco. Tener claro como mi repertorio interno, ¿vale? Y poder asumir eso que estoy sintiendo. Según nuestro carácter, hay personas que van a evitar sentir miedo, se van a negar a sentir la emoción del miedo. Otras se van a negar a sentir la emoción de tristeza, otras las de alegría. Y al contrario, habrá caracteres que preferentemente prefieran asumir, experimentar la emoción de alegría y no otras, o la de ira o la que queráis, me da igual. El primer paso para gestionar nuestras emociones es ser capaces de asumir lo que experimento, la emoción que experimento, sea la que sea. No tratar de evitar ninguna, porque todas, insisto, nos van a dar una información muy importante sobre nosotros mismos en cada momento. El segundo paso, una vez que me he dejado sentir, sería nombrar, ser capaces de poner nombre a cada una de las emociones que estamos sintiendo. Y para esto es importante reconocerlas, recordar, ya lo he dicho varias veces, que las personas vivimos en el día a día en un tío vivo constante de emociones. Y sería muy importante que supiéramos ponerles nombre a cada una de ellas. Porque recordar que eso va a tener una repercusión en nuestro cuerpo físico. Y muchas veces nuestro cuerpo físico, las manifestaciones en el cuerpo físico nos van a ayudar a reconocer cada una de las emociones que estamos sintiendo para poder nombrarlas. ¿Vale? Hay una película fantástica para esto de las emociones, que si no la habéis visto, yo os recomiendo que la veáis, la de In and Out, que nos habla de las emociones y de la expresión de esas emociones. Según los autores, según diferentes autores, se reconocen por lo menos 6 o 7 emociones básicas. Las emociones básicas serían el enfado,
la ira, el miedo, el asco, la sorpresa, la alegría, la tristeza, y los autores que reconocen 7 hablan también de la séptima, que sería el desprecio. ¿Por qué son emociones básicas? Porque la manifestación de las emociones está muy determinada culturalmente y da igual la cultura en la que veamos la expresión de estas emociones, seríamos capaces de reconocer por la manifestación física, todos reconoceríamos esas 7 o esas 6 emociones básicas según los diferentes autores. Entonces, el reconocimiento en cada uno de esas emociones es un entrenamiento importante, ¿vale? Es un entrenamiento que os animo a hacer a cada uno para que podáis reconocerlas en vosotros. Fijaros, yo en este punto os animaría a que hicierais una exploración personal y un entrenamiento personal en cada uno para que fueseis capaces de dejaros sentir cada una de estas emociones básicas de las que hemos hablado y que os observaseis para ver cómo es la expresión de esa emoción en cada uno de vosotros. Cojamos una de ellas. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pensamiento hay? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo es tu manifestación corporal cuando te enfadas, cuando contactas con la emoción de la ira? ¿Vale? Recordad que la cadena era esta, que lo hemos visto con el modelo de Gurdjieff. Hay un pensamiento, el cochero se pone en funcionamiento, emite un pensamiento, una creencia, una palabra, esto lo transmite con el látigo, con la fusta al caballo, que era el cuerpo emocional, y el caballo arrastra al coche, al carruaje, que era el cuerpo físico. Entonces, cuando tú contactas con la emoción de la ira, me da igual cualquiera de ellas, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la alegría, el asco, cualquiera, me da igual. Primero, ¿qué pensamiento es el que te destapa a ti la emoción de la ira? ¿Cómo la sientes? ¿Dónde la sientes corporalmente? ¿Y qué cambios se producen en ti corporalmente? Esto muchas veces está matizado por el carácter, como os decía antes. Hay personas que tenemos mucha dificultad o que tenemos más dificultad para contactar con la emoción de la ira. Yo por mi carácter, desde el punto de vista del eneagrama, tengo cierta dificultad para contactar con la emoción de la ira. Yo cuando empecé a observar cómo era esto en mí, me di cuenta que muchas veces cuando algo me enfadaba o algo me irritaba, en la medida que fuese, yo no tenía ningún registro ni del pensamiento ni realmente de la emoción, pero físicamente sí que había una cosa que hacía y era que apretaba los puños. ¿Vale? Automáticamente, cuando me sentía enfadada por algo, de forma instintiva apretaba los puños. Este fue un signo físico que me sirvió para darme cuenta, para desandar ese camino hacia atrás de que me estaba enfadando y de que me estaba enfadando porque había previamente algún pensamiento en mi cabeza que estaba destapando toda esta cadena. Bueno, pues que es un camino de exploración muy importante y muy interesante porque os va a hacer conoceros y sobre todo os va a permitir gestionar qué es lo que vais a hacer con cada una de las emociones que estáis sintiendo.
porque esto es justo de lo que estamos hablando en esta parte de la gestión emocional. ¿Qué voy a hacer yo con cada una de las emociones que estoy sintiendo? Para ello tengo que reconocerlas, para ello tengo que ver de qué forma me transformo físicamente. Yo siempre digo que es muy fácil reconocer la emoción, siempre nos resulta más fácil reconocerla enfrente que nosotros mismos, y es muy fácil reconocer que el de enfrente está enfadado cuando ya está absolutamente gritando, con los brazos en alto, pero cuanto más reconocimiento tengamos en nosotros, más sutiles nos volvemos. Es como si tuviéramos afinado más nuestro instrumento y somos capaces de, ante signos muy pequeños en la persona de enfrente, poder reconocer cuál es la emoción que está sintiendo, sea cual sea, ¿vale? ¿Cómo es en ti la alegría? Hay personas que cuando sienten alegría es muy fácil reconocerlo por los demás, y hay personas que pueden estar muy alegres y su expresión física es muy plana, y desde fuera diríamos, ¿realmente estás contento? Fijaros, puede ser que no se esté permitiendo sentir esa emoción, que haya bloqueado en el paso del sentirla. Puede ser que esté bloqueado en el paso del experimentarla. Igual con el asco, igual con el miedo, con la sorpresa, con la tristeza, con cualquiera de ellas. El camino sería semejante. Entonces, os invito a que paréis un rato el vídeo, recordéis una situación que os haya causado, que os haya destapado cualquiera de estas emociones de asco, de miedo, de ira, de sorpresa, de alegría, de tristeza, y os permitáis traerla a este momento presente, desplegarla en vuestra cabeza, hacer presente ese yo observante e ir viendo cómo es la película de esa emoción en vosotros. ¿Qué os hace sentir? ¿Cómo sentís eso? ¿Qué pensamiento previo hay? ¿Cómo cambia vuestro cuerpo? Hay veces que es muy sutil y otras veces es muy llamativo. Este es el camino, este es el único camino o el mejor camino para nosotras para poder gestionarlo. Entonces os animo a hacer este ejercicio y a hacer este recorrido para vuestro propio autoconocimiento. ¿Y por qué es importante hacer esta autoobservación y este entrenamiento? Fijaros, porque muchas veces las emociones van encadenadas y aparentemente hay una emoción en superficie, como vemos aquí en el dibujo, que en superficie tenemos la emoción del enojo o del enfado, pero esta es consecuencia de otra serie de emociones que no nos hemos permitido sentir o que no les hemos puesto atención, y son las que realmente están en el fondo y están dando lugar a esta emoción que aparece en superficie. Muchas veces me siento enfadado porque previamente me he sentido o rechazado, rechazada, o me he sentido incómoda por la circunstancia que sea, o me he sentido molesta, o siento estrés, me siento presionada, o me he sentido atacada. En fin, pensad muchas veces que las emociones es un desencadenamiento. Os decía, vivimos todos los días en un vaivén emocional, en un tío vivo emocional continuo. Una es la emoción que manifestamos, y otras son las que realmente están debajo, que estamos sintiendo y que han tenido como consecuencia esa emoción que manifestamos en más o menos medida.
Y el último paso en este modelo de gestión emocional que estamos viendo sería gestionar. O sea, decidir esa emoción que me ha dado el permiso de sentir, esa emoción que he sido capaz de nombrar y ponerle el nombre correcto, decido cómo voy a manifestarla, la gestiono y decido cómo voy a manifestarla, de qué forma y en qué medida, con qué intensidad. Es recuperar el poder de alguna forma, es tener el control del regulador. Igual que en la radio tienes el control del volumen, en este caso sería tener el control, el regulador de cómo quiero manifestar esa emoción. Pero gestionar, y esto es muy importante, no es ni controlar ni reprimir. Volvemos al ejemplo de la radio. Una cosa es regular el volumen para que se oiga más bajito o más fuerte, ¿vale? Eso es gestionar, pero eso no es lo mismo que apagar la radio y mucho menos no es lo mismo que desenchufarla de la corriente, ¿vale? Gestionar es el último paso. El primero, dejarme sentir. El segundo, nombrarlo de forma adecuada. Y el tercero, gestionar, regular el volumen, ¿vale? No es decirme, no toca esto, voy a tapar esto, no es el momento, ¿vale? Recordar siempre que las emociones no se pueden guardar para sentirlas después como si fuesen una bolsa de pipas que te vas a comer más tarde. Si tú sientes tristeza en un momento, la sientes en ese momento. No la puedes reprimir ni controlar y decir, bueno, luego ya cuando ya llegue a casa, ya si tengo tiempo, me pongo triste, ¿vale? Lo que hacemos frente a eso es negarnos la posibilidad de sentir. Fijaros, durante la pandemia que sabéis que estamos atravesando, los profesionales de la salud, durante muchos momentos, y muchos de nosotros tenemos conciencia absoluta de eso, absoluta de eso, no nos hemos permitido sentir lo que estábamos sintiendo. ¿Por qué? Porque si nos permitíamos sentirlo, nos desmontábamos. Era tanta la tristeza, ha sido tanta la tristeza, ha sido tanto el miedo, ha sido tanto el estrés, y teníamos que seguir trabajando a piñón por encima de eso que estábamos sintiendo, que lo que hemos sido capaces de hacer ha sido desconectarnos de nuestras emociones para poder seguir trabajando a piñón. Y luego han llegado los espacios de reconectarnos con eso y de darnos la posibilidad de volver a conectar con nuestras emociones, volver a vivirlas, volver a sentirlas, volver a nombrarlas y volver a gestionarlas. Fijaros que el riesgo de desconectarnos de nuestras emociones, que lo solemos hacer de aquellas que tildamos como malas. ¿Por qué la tristeza tiene que ser mala? Lo que pasa es que durante un tiempo puede invalidarnos, y esto es cierto que a veces no nos lo podemos permitir, y es cierto que a veces la controlamos y la reprimimos, pero esto tiene un coste. Si controlamos la tristeza, si nos negamos a sentirla, también nos estamos negando la posibilidad de sentir la alegría. No podemos elegir esta sí y esta no. Si aumentamos nuestro dintel para sentir las emociones, lo hacemos para todas. Luego, si no queremos sentir la tristeza,
también nos estamos negando la capacidad de disfrutar de la vida. De alguna forma nos estamos robotizando, ¿vale? Luego, importante, gestionar no es ni controlar ni reprimir, es regular el volumen. Algo que también tenemos que tener muy presente y que hace nuestra cabeza, y lo hace porque funciona así, es esta cosa de catalogar nuestras emociones, de clasificar nuestras emociones como buenas o como malas, como adecuadas o como inadecuadas. Hay emociones que son buenas, por ejemplo, ¿qué os parece la alegría? ¿A qué os parece una emoción buena? Que definiríais, que clasificaríais en el lado de los buenos. ¿Y la tristeza? ¿Dónde la pondríais? ¿Como buena o como mala? ¿Y el enfado, la ira? ¿Qué sería? ¿Una emoción buena o una emoción mala? Estoy segura que la mayoría de los que me estáis escuchando hablaríais de la ira como una emoción mala. ¿Y el miedo? Probablemente también sería una emoción mala, una emoción inadecuada. Fijaros, nuestra cabeza continuamente va a estar clasificando. Es una de las funciones de nuestra cabeza. Funciona así y esto hay que conocerlo. Tiene un pensamiento y lo que hace es compararlo, porque es su forma de funcionar, lo que hace es compararlo con todos los registros anteriores. Y según la experiencia de todos nuestros registros anteriores, decide si con esa comparación, si eso es bueno o es malo. ¿Vale? Pero realmente las emociones no son ni buenas ni malas, ni adecuadas ni inadecuadas. Son lo que son. Y darnos permiso para sentir lo que es, darnos permiso para vivir lo que es, no lo que nos gustaría, no lo que nos parece bueno o malo, no lo que nos parece adecuado o inadecuado, sino simplemente lo que es el primer permiso importante que nos tenemos que dar para poder recorrer este camino. Permitirnos sentir lo que es, sea lo que sea, aunque rápidamente uno de tus personajillos, ¿vale?, te va a lanzar el mensaje de no, que eso es malo. Y esto también está muy matizado por por nuestras creencias familiares, ¿vale? Muchas veces. Pero escuchar a este personajillo no quiere decir hacerle caso. Tu yo observante, tu esencia, tu conciencia es la que puede decidir en cada momento no hacer caso de este personajillo que te habla de bueno o de malo, de adecuado o de inadecuado, y darte simplemente el permiso para sentir lo que sea. Yo repito muchas veces que la vida no es necesario adjetivarla, y lo vamos adjetivando todo. Todo es bueno, malo, regular. No, la vida es lo que es. Y nosotros somos los que le añadimos esa carga de adjetivo. Y según eso, lo queremos vivir o lo despreciamos. Como si realmente pudiésemos tomar la decisión de vivirlo o no. Mirad, lo que vivimos y lo que sentimos es lo que es. Y aunque nuestra cabeza se empeñe en clasificarnos y en darnos el mensaje de que es bueno o malo, inadecuado o adecuado, es lo que es. Y cuanto más capaces seamos de no adjetivarlo, más permiso nos estaremos dando para sentir y para vivir lo que es, sea lo que sea que está ocurriendo, sea lo que sea que estoy sintiendo. Bueno, ¿y qué es gestionarme emocionalmente? Es reconocer y elegir cómo voy a manifestar lo que me doy el permiso de sentir, sea lo que sea, y
hago o soy lo suficientemente honesta para nombrar en lo que siento. Esa es una primera parte. Y una segunda parte es observar e intervenir en los pensamientos que van asociados a mi emoción para evitar que ésta se convierta en un estado emocional. Recordar que decíamos en un momento, una emoción dura unos pocos segundos en el cuerpo. ¿Cuándo se convierte en un estado emocional? Cuando los pensamientos que van asociados a ella entro en bucle y continuamente estoy pensando en cosas tristes, en lo mal que me va a ir, en que no tengo suerte, en que me va a ir fatal, en que ningún día me encuentro bien, en que entonces esos pensamientos bucle en los que entro me despiertan una emoción continuamente y esa emoción continua se convierte en un estado emocional. Y ese estado emocional, si las emociones siempre tienen repercusión en mi cuerpo físico, cuando se convierten en un estado emocional, la repercusión en el cuerpo físico es mucho mayor y este es el origen de muchas enfermedades psicosomáticas. ¿Vale? Luego, es vital ser capaces de gestionarnos emocionalmente a estos dos niveles, al nivel de reconocer y elegir cómo voy a manifestar lo que siento y al nivel de observar e intervenir en los pensamientos asociados a mis emociones para evitar que se conviertan en estados emocionales. Cada uno de nosotros somos los experimentadores de nuestra vida, aunque nos parece que vivimos a expensas totalmente de las circunstancias y que son las circunstancias las que deciden cómo nos sentimos en cada momento y cómo vivimos cada situación. Eso no es así. Realmente somos cada uno de nosotros los experimentadores, los dueños y señores de cómo vivimos la vida. Y ante cada una de las situaciones podemos decidir si queremos vivirla con diversión o con miedo. Yo, que no me gusta la montaña rusa, me doy cuenta que soy yo la única que puedo decidir y la que tengo ese poder de decidir cómo quiero vivir esa experiencia, con diversión o con miedo. Si en tu trabajo tienes un compañero que te cae mal por la circunstancia que sea y que cuando lo ves continuamente te pones de mal humor, no olvides que tú y solo tú eres el dueño, eres la dueña y señora de tu vida. Eres tú quien decides y no las circunstancias qué quieres sentir, o sea, cómo quieres sentir cada encuentro, con enojo o con paz. Esa decisión es exclusivamente personal. Cada uno de nosotros somos los experimentadores de nuestra vida. A mí me gusta mucho esta frase de Sergi Torres, otro de nuestros maestros, que tiene muchos vídeos colgados en YouTube. Nos habéis oído hablar de él muchas veces y os recomendamos que lo escuchéis, que habla de sentir sin miedo. Y de eso se trata, de sentir sea lo que sea sin miedo. Porque sea lo que sintamos, nunca perdemos la libertad de poder gestionar eso que estamos sintiendo. Luego, si os llevaseis esta conclusión, para mí sería más que suficiente, me daría más que satisfecha. Atreveros a sentir sin miedo, sea lo que sea que estéis sintiendo en cada momento. Y para mí no hay mejor frase que resuma esta parte que esta frase de Viktor Frankl, que sabéis que era un médico judío que estuvo mucho tiempo encerrado en los campos de concentración nazi.
y que creo que resume muy bien todo de lo que hemos estado hablando. Y que dice así: nosotros, que vivimos en los campos de concentración, podemos recordar aquellos hombres y mujeres que entraban en los barracones confortando a otros y dándoles su último pedazo de pan. Puede que hayan sido pocos en número, pero son la prueba suficiente de que a un ser humano se le puede arrebatar todo, todo menos algo, la última de las libertades humanas: elegir la propia actitud en cualquier circunstancia, elegir el propio camino. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este taller. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en esta tarde. Esperamos que hayáis disfrutado, esperamos que os haya gustado, deseamos que os haga reflexionar y que poquito a poco podáis ir implementando cambios en vuestra vida para tener una vida más plena y más satisfactoria. Y ya sabéis, nos encontráis aquí al otro lado de las redes. Podéis contactar con nosotras a través de la página de la Senda del Sukha. Muchas, muchas, muchas gracias por elegirnos cada tarde. Un beso y os esperamos en la siguiente.